Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Voces in the House. Hoy estamos a martes y les comento a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando que va a ser un programa muy interesante y va a ser un programa muy especial para quien les habla, para quien conduce este programa de lunes a viernes, por dos razones. La primera, vamos a contar con la presencia de Gonzalo Mastoy, nuestro corresponsal 2.0, que está afinadísimo con los datos. Y la segunda, porque nuestro invitado de hoy no solamente es un invitado de lujo, un investigador de primer nivel, sino que además es una persona con la cual quien les habla ha compartido la mayor parte de su carrera universitaria. Es decir, van a estar en presencia de una persona de nivel académico intachable. Pero antes de comenzar, antes de avanzar con el tema, pasemos y tratemos la editorial del día. Una editorial que está armada a la medida de nuestro invitado y que tiene que ver un poquito con el contexto en el cual nos encontramos para poder hablar de la temática que trataremos hoy, que es el sector espacial, específicamente el sector espacial de Argentina. La editorial de hoy, en línea con el tema, se llama La carrera espacial. Hace poco más de 2 semanas, Mark Zuckerberg anunció que su compañía pasaría a llamarse Meta. Tanto quienes saben de relaciones públicas como quienes creen en las teorías conspirativas, el cambio de nombre creen, ¿no?, que el cambio de nombre se debe a dar vuelta a la página, a enterrar los escándalos de la utilización comercial de la información de los usuarios junto con el nombre que dio origen a la, en algún momento, red social más importante del mundo, Facebook. Para Zuckerberg, el nombre Meta significa otra cosa, significa el inicio del metaverso, un universo virtual y paralelo, simultáneo e interactivo con el universo presencial, en el cual sentimos, pensamos y obramos. En la época de la hipermedia, los universos a descubrir son digitales. Sin embargo, hubo una vez, en una época, en un tiempo no tan lejano, un momento de la historia en el cual el ser humano buscaba, descubría y ansiaba explorar el universo real. El universo con mayúscula. El universo que contiene galaxias, planetas, estrellas, agujeros negros. La exploración del universo comenzó bajo el nombre de carrera espacial, poco después de la Segunda Guerra Mundial, dentro de un periodo también de guerra. Aunque una guerra, y cito a George Orwell, que en ese momento era conductor radial de la BBC de Londres, una guerra sin el calor de los misiles, una guerra fría, entre las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. A continuación, les voy a hacer un breve recorrido cronológico de la carrera espacial. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 1, ¿sí?, el primer satélite artificial de la historia que entra en órbita alrededor de la Tierra. El 12 de abril del 61, el soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en el espacio, en un vuelo orbital de 48 minutos a bordo de la nave Vostok 1. En este vuelo fue donde dijo la famosa frase, "La Tierra es azul". El 19 de julio de 1963, Valentina Tereshkova fue la primera mujer en llegar al espacio. Lo hizo el 19 de junio, como dijimos, de 1963, a bordo de la nave espacial Vostok 6. La misión duró 3 días, en los que Tereshkova dio 48 vueltas alrededor de la Tierra. Los trajes de los astronautas tuvieron que modificarse para adaptarse a las necesidades de la mujer. El 18 de marzo de 1965, 2 años más tarde, el soviético Alexei Leonov fue el primero en realizar una caminata espacial. El astronauta estuvo fuera de la Vostok 2 durante 12 minutos y 9 segundos, unido a la nave por una correa de 5 metros y 30 centímetros. Al final de la caminata, el traje espacial se había hinchado tanto que el astronauta no podía ingresar. Finalmente lo consiguió abriendo una válvula para que la presión del traje descendiera. El 20 de julio de 1969 sucede lo que todos conocemos. La misión norteamericana Apolo 11 coloca a los 2 primeros hombres en la Luna, al comandante Neil Armstrong, por un lado, y el piloto Edwin Aldrin. Cuando el módulo Eagle aluniza en el Mar de la Tranquilidad, las imágenes en vivo se siguieron en televisión por más de 600 millones de personas. Sin embargo, esta carrera espacial tiene una conclusión, un final feliz.
el día 15 de julio de 1975, cuando la misión Apolo-Soyuz fue la última del programa Apolo y supuso el fin de esta carrera espacial, ya que la misión estaba compuesta por Thomas Stanford, Vance Bragg y Deke Slayton del lado estadounidense, y por los soviéticos, Alexei Leonov y Valery Kubaskov. La Soyuz y el Apolo fueron lanzados con 7 horas de diferencia el 15 de julio del 75. El acoplamiento se llevó a cabo 2 días más tarde. Durante su estancia, los grupos se intercambiaron regalos, banderas, hablaron en ambos idiomas y cenaron juntos. Oficialmente, este hito marca el fin de la carrera espacial entre 2 naciones. Pero la exploración del universo, tanto presencial como digital, es algo que recién comienza. Ya que si hay 2 capacidades innatas que tiene el ser humano, son que primero, tiene sueños cada vez más grandes. Y segundo, tiene la capacidad de romper todo tipo de barreras para hacerlos realidad. Dicho eso, comenzamos. Gonzalo, Salvador, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias. Hola, Martín. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo andan? Bueno, a ver, Gonzalo, nuestro corresponsal, ya lo conocen, está con nosotros de lunes a viernes, va a estar con nosotros de lunes a viernes aportando datos e información, mientras yo tengo el placer de conectar, de entrevistar con invitados como el de hoy, Salvador Escarpino. Salvador, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Palermo. ¿Por qué no nos contás un poquitito no sobre el trabajo del sector espacial, al cual ya no vamos a meter, sino sobre tu trabajo en general? ¿Dónde te desenvolvés? ¿Qué tipo de temáticas investigás? Etcétera. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a toda la audiencia y agradecido, Martín, Gonzalo, por la invitación. Está muy bueno tener este tipo de espacios para poder comentar un poco nuestra actividad. Específicamente yo formo parte de OSIPEX. OSIPEX es la sigla del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Somos un grupo de jóvenes que nos dedicamos al análisis de la política exterior argentina y de la coyuntura internacional. Es decir, tratamos de entender qué pasa en el mundo y lo que nos distingue es que tratamos de determinar cómo afecta a nuestro país y a nuestra región todos los cambios que se dan a nivel internacional. Específicamente hacemos eso. Es un espacio en formación, nos organizamos en grupos de trabajo. A mí me gusta todo lo que es la parte del espacio postsoviético y estoy como coordinador del grupo de trabajo de Eurasia. Empecé analizando las relaciones entre Argentina y Rusia y bueno, de a poco nos fuimos expandiendo y bueno, también analizamos lo que pasa en Asia Central, lo que pasa en el Cáucaso Sur, en el Báltico. Es bastante amplio y bueno. No, y súper interesante, súper interesante. Sí. Tengo una pregunta en línea con eso que vos decís y ya nos metemos de lleno en la entrevista porque con la información, la verdad que el paper, la investigación que nos mandaste, entre todo el equipo la estuvimos leyendo. A ver, la leyó la directora de contenido del proyecto, la tuvo que leer para hacer el post de Instagram y flasheó colores. Yo la leí para preparar la entrevista y me pareció algo que, a ver, nunca había leído algo de ese estilo, ¿no? Uno cuando habla de Argentina habla solamente de lo que pasa en la Tierra y literalmente tu investigación es fuera de este mundo, ¿no? Sucede más allá de la estratosfera, lo cual es increíble. Pero antes de meternos en esa investigación en particular, hay algo que yo noté a la hora de hacer la investigación para la editorial y demás, que cuando uno busca sobre hitos en la carrera espacial, cuando uno busca sobre los momentos más importantes de la exploración espacial, la línea de tiempo está repleta de hechos rusos y soviéticos, ¿no? Hay mucho más de los rusos que de los estadounidenses. Está bien, los estadounidenses pusieron al hombre en la luna, y al día de hoy las teorías conspirativas dicen que fue un estudio de Hollywood, pero bueno, nosotros tratamos con información. Te pregunto entonces, ¿es realmente así? ¿Los soviéticos predominaron esa época con exploración espacial? Y de ser así, ¿cuáles crees que fueron las causas de por qué los soviéticos ganaron tanto terreno en el espacio antes que los norteamericanos?
Sí, a ver, como lo dijiste en tu editorial, la carrera por el espacio era en el marco de esa Guerra Fría y ese enfrentamiento en donde quien demostrara una mayor capacidad científico-tecnológica iba a dominar, iba a tener la hegemonía mundial. Y bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, los dos vencedores, que fue Estados Unidos por un lado, con su economía de mercado, y la Unión Soviética con su economía centralizada y el comunismo, fueron los vencedores, los soviéticos con muchísimas bajas, eh, y entre ellos dos se disputaron luego la hegemonía mundial. Los soviéticos se apuraron para llegar primero a Berlín y, y posteriormente, bueno, Estados Unidos con el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Japón fue como una advertencia hacia los soviéticos y bueno, a partir del 45 en adelante comienza eh, una disputa en todos los planos. Y el plano científico o el tecnológico fue una de esas áreas en donde se dio la disputa. Y sí, bueno, los soviéticos fueron los primeros en poner el Sputnik, justamente tiene el mismo nombre que la vacuna porque fueron los primeros Sí, sí. en diseñarla. Em, pero bueno, mi análisis o mi investigación va más sobre el sector espacial nacional. Si vos me Sí, sí. preguntás No, de, obviamente, de obviamente. los Yo rusos, te sí, preguntaba justamente porque me llama la atención, ¿no? Que estamos hablando de una guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos y en el conocimiento popular, ¿no? Siempre Estados Unidos tiene la primacía, ¿no? A- sí, Eso se debe a un montón de causas, ¿no? Qué sé yo, uno puede decir, bueno, Hollywood, la maquinaria de marketing de Estados Unidos, etcétera, pero algo que me llamó la atención es que todas las fuentes que consultaba, desde páginas, desde blogs de aficionados hasta papers académicos, la cronología era la misma, ¿no? Los rusos, los soviéticos en esa época, llegaron al espacio primero y hacían cosas que los norteamericanos estaban solamente pensando en ese momento, ¿no? Eh, de hecho, fueron los que pusieron la primera mujer en el espacio exterior y te cuento una más. sí. Eh, Uno de estos muchachos que se fue de fin de semana al espacio, de los multimillonarios, ¿viste? Jeff Bezos y Richard, el de Virgin, ¿cómo se llama? Branson, Richard Branson creo que es. Bueno, Bezos se llevó a una señora mayor, la llevó, que fue una mujer casualmente que era astronauta en su época, en los años 60, 70, pero nunca la dejaron abordar porque, bueno, porque era mujer. Eh, Sin embargo, los rusos fueron los primeros en poner una mujer en el espacio, lo cual hasta te habla incluso de el sentido de, tal vez, de la perspectiva de género en esa época, ¿no? Que ya viene de la Revolución Rusa, pero no nos vamos a meter ahí hoy, aunque es un tema apasionante. Sí. Vamos a hablar un poquito del espacio. Eh, Salvador, tengo una consulta, que ahora sí nos metemos en tu área de expertise. Eh, viste que estamos en una época donde las redes sociales, la tecnología de plataforma, se domina absolutamente todo. Entonces, la mayoría de los esfuerzos están puestos en diseñar aplicaciones. Ahora Zuckerberg quiere hacer el metaverso. Bezos está automatizando los almacenes de Amazon con drones. Y de repente sigue habiendo un mundo por afuera sin explorar, que con Gonzalo el otro día hablábamos que el único que lo explora un poquitito es Elon Musk, viste que ahora está flasheando con Marte, que manda mis cohetes, etc. Te pregunto, ¿por qué te parece que es importante explorar o continuar con la exploración espacial? Es importante por muchísimas razones. Nosotros en OSIPEX nos caracterizamos por producir conocimiento situado, le llamamos, es decir, tratando de entender por qué es importante para nuestro país. Y en el caso argentino, eh, formamos parte de un estado subdesarrollado o en vías de desarrollo, como más les guste llamarlo. Y si En uno, vías de desarrollo me gusta más. sí, en vías de desarrollo, tenemos mucho capital humano y tenemos todo el potencial para ser un país desarrollado, nos falta, digamos, esa articulación, lo que Jorge Sábato llamaba lo que él diseñó, el triángulo de Sábato, la articulación entre los tres vértices, el Estado, el sector productivo y el sector científico tecnológico. Sábato decía que para
lograr el desarrollo autónomo de una sociedad de la semiperiferia, como era la región latinoamericana en la época de los 60 y de los 70, era necesario que haya una interrelación entre esos tres actores de la sociedad. Y bueno, lo que pasa es que el sector espacial está íntimamente ligado al sector de la defensa, al desarrollo industrial. Entonces uno ve que se va haciendo un escalamiento en la brecha productiva. Entonces, si tenemos un Estado que invierte en ciencia, en tecnología y en desarrollo, vamos a lograr generar trabajo genuino, vamos a generar pequeñas y medianas empresas de base tecnológica como se han generado en nuestro país. Tenemos mayor autonomía política, mayor soberanía tecnológica, porque Argentina hoy en día cuenta con esos dos satélites, ARSAT-1 y ARSAT-2, que son satélites de telecomunicaciones. Tenemos los SAOCOM 1A y SAOCOM 1B, que son satélites de observación. Cada uno tiene funciones distintas. Los SAOCOM, por ejemplo, que se pusieron en órbita, uno en 2018 y otro en 2020, son de, como dije, de observación y traen numerosos beneficios para la actividad productiva. Es decir, el SAOCOM, los datos de esos satélites luego van hacia el INTA y al INTI. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Claro. Y el INTA luego lo distribuye entre los diferentes productores agropecuarios. Mira, Sí. perdón que te interrumpa, pasa que es como que se nota que estás apasionado por el tema y yo la verdad que no, me gustaría como ir, tengo un montón de preguntas para hacerte y a veces si desvío la mirada es porque estoy tratando de ver de lo que decís y ya me respondiste alguna que otra pregunta y ya una me la respondiste, que tenía que ver lo de Jorge Sábato, y ahora con eso te hago la segunda pregunta. Justo el lunes nosotros a la tarde hicimos un programa sobre los monopolios digitales y a la hora de hacer el programa, uno de los columnistas de ese programa mencionó que la tecnología es neutra, en el sentido de que la tecnología no es buena ni mala, sino que el que la usa mal o bien es el ser humano. Ahora, sin embargo, en tu paper, en tu investigación, hay una frase que me parece súper interesante porque de hecho contradice un poquito esa postura, ¿no? Donde dice, en este sentido, Sábato y Mackenzie, lo citás de un paper que es la producción de tecnología autónoma o transnacional, dice, la tecnología no es neutra. Con ella se transmiten los valores y las relaciones de producción imperantes en la sociedad donde se origina. ¿No? Totalmente. Bueno, No es neutro. eso, ¿podés elaborar un poquito sobre eso? Porque me pareció un concepto súper interesante. No es neutro porque las que hoy son potencias a nivel internacional basan su predominio y su estatus de potencia a nivel mundial producto de su avanzado desarrollo científico-tecnológico y producto de toda una arquitectura legal y jurídica que hay en el plano internacional para proteger ese estatus, digamos, y ese monopolio en la tecnología a través de las patentes, por ejemplo, en el 95 con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Tenemos lo que fue la cumbre de Marrakech, que es la capital de Marruecos, en el 95 o en el 94, no recuerdo exactamente, se firmaron los TRIPS y los TRIMS. Son dos acuerdos relacionados al patentamiento y esa es, digamos, todo el marco legal que tienen las grandes potencias, que a su vez son potencias científico-tecnológicas, para que otros países no puedan hacer sus propios desarrollos, que tengan que pagar esas patentes. Respecto de ese asunto, Salvador, recuerdo que una vez nosotros tuvimos como un mini debate con unos aviones, puede ser, que vos me habías comentado cómo era, habían comprado unos Sí, aviones, pero no le vendían la tecnología. Eh, claro. Eso fue ¿Nos podés en contar un poquito noviembre. sobre eso? Sí, Sí, hace... más que nada para explicar eso último que vos mencionás de que la potencia, cuando desarrolla ciencia y tecnología, lo hace primero para desarrollarse como potencia, pero al mismo tiempo para impedir indirectamente o a veces directamente, como en este caso, el desarrollo de otros países, ¿no? Sí, un ejemplo
bien gráfico es lo que pasó exactamente hace un año, en noviembre de 2020, en donde la Fuerza Aérea Argentina quiso comprar unos aviones caza surcoreanos, no recuerdo exactamente el nombre, y a último momento se cayó la negociación porque el gobierno de Corea del Sur no, o sea, envió un comunicado que no podía vendernos los aviones porque había 6 componentes de esos aviones que eran fabricados por empresas estatales británicas, y el Parlamento británico tiene una legislación restrictiva en cuestiones armamentísticas para nuestro país, producto del conflicto de Malvinas. Entonces, hay una ley que sancionó el Parlamento británico luego del conflicto por las Malvinas, que prohíbe a cualquier empresa estatal británica que produzca armamento que le venda, o sea, tenemos una especie de bloqueo armamentístico por parte del gobierno británico. Claro. Entonces, eso nos afecta, porque nosotros queríamos comprarle aviones a a Corea del Sur, perdón, pero son aviones que unos componentes son británicos, entonces esas empresas estatales británicas no pudieron abastecer a la empresa surcoreana y bueno, se cayó la venta de Claro, los aviones. uno entendería si vos me decís, bueno, le quiero comprar armas directamente a Gran Bretaña y que Gran Bretaña te diga, no, a ver, me estás disputando las Malvinas, no te voy a vender armas para que te armes contra mí. Pero es interesante ese dato. No, no, es súper interesante ese dato, porque justamente cuando tratábamos los monopolios digitales ayer, sí, ayer a la tarde, eh, una de las características que tienen estos monopolios va en línea con esto que vos planteás, Salvador, el desarrollo de tecnología y el desarrollo de una estrategia para adueñarse de los procesos de producción intermedios, ¿no? Entonces, es claro lo que pasa en este caso. A ver, el avión lo hace Surcorea, lo hace Corea del Sur, bien, pero el componente se lo da Gran Bretaña y como Gran Bretaña es dueña de ese componente, aplican legislaciones de Gran Bretaña. Entonces, si no te quiere vender, no te vende porque el monopolio de esa tecnología lo tienen los británicos. Y Eh, empresas estatales británicas. Empresas estatales británicas, claro, tal cual, tal cual. No, está bueno ese dato porque una de las cosas que a mí me gustaría llevarle a nuestra audiencia es también cómo esto, uno habla del sector espacial, ¿no? Que está ahí allá afuera, viste, lejos, no lo vemos, pero cómo en el día a día nos afecta. Por ejemplo, no pudimos armar a nuestro ejército justamente por una traba que tiene que ver con este desarrollo monopolístico, ¿no? de la tecnología. Eh, Salvador, ¿nos contás un poquitito? Y Gonzalo, vos cuando quieras metete, ¿eh? Yo, viste Vale, cómo sí, soy, sí. soy un manija con estos temas y nada, me dejo llevar. ¿Por qué no nos contás un poquito de cómo es el proceso? Ahora sí, vamos a Argentina directamente. ¿Cómo es el proceso voy a abrir comillas, esto ahora la gente, la audiencia que nos escucha por radio no lo ve, pero cuando lo subamos a YouTube van a ver que estoy haciendo las comillas. La carrera espacial argentina, ¿cómo comienza? ¿Cuál es el recorrido? Yo te voy a ir interrumpiendo en el medio porque tengo un par de preguntas, pero si nos podés hacer ese paneo, por favor. Sí, empezó más o menos con los avances en la aeronáutica, lo que fue finales de los años 20, principios de los años 30. Después se potenció durante el primer y segundo peronismo. Después hubo gobierno, bueno, los gobiernos de facto, las dictaduras cívico-militares también impulsaron este tipo de desarrollo. Em, y sí, sí, la verdad que, digamos, el desarrollo en materia de satélites de nuestro país se produjo en los 90. En el 91, en la presidencia de Menem, se crea la CONAE, que es la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales. ¿Por qué? Porque con fines civiles, porque anteriormente, durante la última dictadura, se había tratado de desarrollar lo que se conoció como el Proyecto Cóndor, que fue un proyecto misilístico, en donde teníamos la capacidad de producir este misil Cóndor que podía lanzar misiles de mediano alcance, y esto podía alcanzar lo que hoy es el territorio de Malvinas. Entonces el servicio secreto británico y la CIA estadounidense descubrieron que había planes por parte de la dictadura argentina de desarrollar esto. Se había construido en Falda del Carmen, en Córdoba, un laboratorio subterráneo. Y bueno, a lo largo de los 80, Alfonsín recibió numerosas presiones
Cuando Alfonsín comienza a enjuiciar a los militares, secretamente firmó la continuación del desarrollo del proyecto Cóndor, de manera secreta, como para apaciguar a la cúpula militar, porque los estaba enjuiciando, entonces era como buscar un equilibrio, Claro, les tuvo que pero dar algo, políticamente les tenía que dar algo. claro. Bien. Pero bueno, empezó a recibir numerosas presiones internacionales, incluso hay un organismo que se encarga de regular los misiles de mediano y de largo alcance, y que solamente hay 6 o 7 países que tienen capacidad para lanzar este tipo de misiles. Y bueno, hay una especie de triangulación para el desarrollo del proyecto Cóndor, en donde la tecnología venía de Alemania y también participaba Egipto y participaba Irak. Hasta que, bueno, cuando asume Menem en el 89, eh, bueno, hay un viraje en su gobierno en el 91 y ahí, en el marco del consenso de Washington, de todo ese tipo de políticas, decide desmantelar lo que era el proyecto Cóndor, producto de las presiones principalmente de Estados Unidos, y se crea la CONAE, la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, con fines pacíficos, con fines de investigación, con fines civiles, y así nos garantizamos el apoyo de Estados Unidos en el desarrollo de la CONAE. Entonces, A ver, entonces, sí, espera, déjame que te haga una preguntita ahí para aclarar las cosas. Argentina tenía un proyecto de desarrollo científico-tecnológico a nivel militar. sí, De repente, para poder continuar con el desarrollo científico-tecnológico, hay que pactar con los estadounidenses, que son los que, bueno, los que ganaron la Guerra Fría, comillas, comillas, y eso es lo que hace es permite que el desarrollo continúe, pero de manera civil. claro. O sea, con No, utilización civil. O sea, yo no puedo fabricar misiles porque en ese momento el estadounidense no me lo permitía. Bueno, no es que no me lo permitía, me presionaba. Lo mismo que pasó con los británicos y el avión, pero en otra época y con sí, otro opresor. Pero, sí, sí, sí. eh, y ahí arranca el desarrollo civil, arranca en los 90 debido a estas presiones. Claro, se Bien, desmantela el Cóndor, que tenía fines bélicos, y se crea la CONAE con fines científicos, pacíficos, y ponemos en órbita una serie de satélites que son los SAC, SAC A, SAC B, SAC C a lo largo de los 90, hasta que después en el 2006 se crea la empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima, ARSAT, por una ley, en donde, bueno, se había hecho todo un negociado en los 90 con el tema de unas posiciones orbitales, que la Unión... eso te iba a preguntar. Ahí Sí, viene otra pregunta mía. sí, La verdad que tener invitados como vos es un lujo porque me hacen la entrevista. Yo tengo las preguntas armadas y ustedes me las sirven en bandeja, así que te agradezco. Esto casi que no es un trabajo, ¿viste? Es simplemente una conversación. Eh, ¿Cómo es el tema de las órbitas? Porque vos decís el sector espacial argentino, ¿no? Así se llama, el paper se titula, el paper que vos escribiste se llama Sector Espacial Argentino, Capacidades Estratégicas y Desarrollo Autónomo para el Crecimiento Nacional. Entonces, en línea con eso, yo tengo una pregunta, justo lo dijiste vos ahí. ¿Son como las rutas aéreas, que cada país tiene un pedazo de órbita, un pedazo de espacio, o es yo tiro el satélite y donde queda es mío y se arreglan? claro. No, no, hay toda una regulación. En el marco de las Naciones Unidas existe la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una entidad supranacional encargada de otorgar posiciones orbitales a los países que estén en condiciones de ocuparlas. Argentina es uno de ellos porque Argentina Claro. tiene capacidad para diseñar, para fabricar, para testear sus propios satélites. Entonces, nos dieron esas posiciones orbitales. Cuando se desintegra, cuando se desmantela el proyecto Cóndor, que se crea la CONAE, también Estados Unidos nos hace un favor, por así decirlo, y nos otorga unas posiciones orbitales, y nosotros teníamos que ocuparla. Entonces, el gobierno de Menem firma un contrato con una empresa, con un consorcio internacional, con numerosos accionistas, para desarrollar un satélite, que fue el Nahuel Sat, que era un satélite de capital privado, diseñado para ocupar esa posición que nos habían otorgado. Lo que pasó fue que, bueno, fue un gran negociado, se, se o sea, no se cumplió en los plazos pactados, salió más caro de lo previsto, y se había pactado
un segundo satélite que nunca se llegó a construir porque estos capitales privados nunca cumplieron lo pactado, hasta que en 2006, con la sanción de la ley 26.096, se crea ARSAT, que es Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima, con el objetivo de construir satélites para ocupar esa posición orbital, que efectivamente se logró en 2014 con el ARSAT-1 y en 2015 con la puesta en órbita de ARSAT-2, que son satélites de telecomunicaciones, y a su vez la empresa ARSAT tenía la misión no solo de fabricar estos satélites, sino también de diseñar todo el tendido de la REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, que entre 2006 y 2015 se tendieron alrededor de 33.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país, conectando zonas rurales, con un armado bien federal, en donde le llega la conexión a muchas provincias, a muchas localidades. Cuando mencionabas que Menem firmó para hacer un satélite, salió más caro y el segundo no salió, me acordaba que Menem también prometió ese cohete que nos iba a llevar a Japón en 1 hora y media. ¿Se acuerdan? Que salía de Córdoba y que nos iba a llevar en 1 hora y media a Japón. Tengo una pregunta que tiene que ver con la comparación. ¿Qué cambió de el enfoque, por así decirlo, del gobierno de Menem respecto del desarrollo de ciencia y tecnología con el enfoque de los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, que son los que vos mencionás, 2006 en adelante? ¿Cuál fue para vos, o cuál fue en general el mejor o el cambio más radical en el enfoque? El cambio en el enfoque fue considerar al sector espacial como un sector estratégico para el desarrollo nacional, no como un sector para un negociado o para la especulación financiera, sino para el desarrollo armónico e integral de la sociedad. Si uno analiza lo que es el periodo 2003-2015 en el sector principalmente científico-tecnológico, va a ver que producto de la inversión activa del Estado en ese sector, luego se fue derramando hacia otros sectores de la producción y se crearon empresas pymes de base tecnológica en todo el país, principalmente en Río Negro, en Córdoba y acá en Capital Federal. Eso genera mano de obra genuina, genera diversificación de nuestra matriz productiva, y también genera ingresos de divisas, porque hoy en día los satélites ARSAT comercializan sus datos que obtienen a países vecinos como Bolivia, como Paraguay y como Uruguay. Hoy en día estamos recibiendo divisas que tanta falta nos hacen por una inversión activa del Estado. Entonces, ese fue el cambio radical, entender que el Estado en los países de la semiperiferia, perdón, lo reformulo, en los países de la semiperiferia, por utilizar el término, hoy se utiliza más el término sur global para hablar de los países en vías de desarrollo, es necesaria, es imprescindible la participación del Estado, porque el sector privado no invierte en un área que te va a generar rentabilidad en el largo plazo y que hay mucho riesgo de pérdida también, porque un satélite no solo que es muy caro y que se requiere muchos años, los satélites, para que se den una idea, el satélite SAOCOM 1A se puso en órbita en 2018, se comenzó a construir en el 98, tardó 20 años en 20 años, construirse. claro. Claro. Y tengo una Salvador, pregunta. Sí, perdón, Gonzalo. te quería hacer una pregunta con respecto a lo que pasó en septiembre, que tiene que ver con todo el tema de crear, de poder crear de satélites, ¿no? Eh, Hace poco, ahora en septiembre se creó la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ¿no? Vos en tu paper nombrás el tema de que esto podría llegar a potenciar en toda la región las diferentes industrias de tecnología, ¿no? Sí. ¿Cómo eso o sea, cómo llegas a ese punto? Porque, por ejemplo, sabemos que la Unión Europea tiene su satélite, pero es un territorio mucho más chico y está muy industrializado en cierta manera. Sabemos que la industrialización es muy importante. De hecho, hay una frase que es bastante conocida que decimos, en un país pobre, si no se invierte en tecnología, va a seguir siendo pobre. Entonces,
Teniendo en cuenta que se creó esta agencia, ¿crees que llegue a ser posible por el tema, o sea, que tenga realmente buenos efectos debido al gran espacio que ocupa toda Latinoamérica y que es muy diverso también? Claro. Sí, ahí creo que la geografía no es un impedimento, sino la voluntad política de los gobiernos latinoamericanos y el nivel de influencia que haya de potencias extrarregionales que quieran desarticular, que quieran obstaculizar o que quieran desmantelar cualquier intento de integración regional para el desarrollo científico-tecnológico, porque obviamente no les conviene. Esa es la Claro, realidad. O sea, hoy en día nosotros a duras penas tenemos la capacidad y somos un modelo a seguir en Latinoamérica en el sector espacial porque podemos diseñar, eh, fabricar y testear nuestros satélites. No los podemos lanzar, no tenemos la capacidad de poner en órbita nuestros propios satélites y los lanzamos los dos ARSAT los lanzamos desde Guyana Francesa, sí. una colonia en el siglo XXI que parece una anacronía, es una colonia francesa acá en Sudamérica, lo lanzamos de una base espacial de la Agencia Espacial Europea, lanzamos los dos ARSAT desde ahí. Obviamente que te cobran, perdemos divisas ahí y todo el gasto de transporte y que eso implica riesgo también porque se puede dañar el satélite, es muy delicado. Y el SAOCOM 1A y el 1B los lanzamos desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos. Me acuerdo que el año pasado, en plena pandemia, el SAOCOM 1B estaba listo para lanzarse, creo que fue en julio, y toda la comitiva de la CONAE viajó a Estados Unidos y a último momento nos patearon el lanzamiento un mes más adelante. O sea, no solo eso, sino que ni siquiera tenemos autonomía para determinar cuándo los queremos lanzar. Dependemos de los servicios de lanzamiento de ellos. Entonces, por eso, como todo en Latinoamérica, es fundamental la integración regional. Justamente la semana pasada me tocó dar una charla en la Universidad de Palermo, la universidad que estudiamos con Martín, en una materia que se llama Política Exterior Argentina. Entonces hice un breve repaso de todos los principales teóricos latinoamericanos, porque en el campo de las relaciones internacionales, por lo general, eh, es una disciplina dominada por una visión muy eurocéntrica y muchas de sus teorías son de teóricos estadounidenses o europeos. Y muchas veces las tesinas de grado que hacemos las hacemos utilizando ese tipo de teorías. Entonces yo a todos los alumnos y las alumnas les traté de hacer un repaso de la cantidad de pensadores y de teóricos que tenemos nosotros mismos. Y que el concepto de autonomía, hay una doctrina en relaciones internacionales que se llama la doctrina de la autonomía, cuyo eh, fundador, sí, quien fundó esa corriente de pensamiento fue un diplomático argentino junto con un brasilero. Helio Jaguaribe era el brasileño y Juan Carlos Puig era el diplomático argentino. Y el concepto de autonomía fue uno de los grandes aportes de Latinoamérica a la disciplina de las relaciones internacionales. Y bueno, y así vimos un montón de otras teorías y en todos, lo único que se repetía en todas las teorías era el concepto de integración regional. O sea, todos los teóricos decían que para lograr mayor autonomía, mayor bienestar, mayor desarrollo, etcétera, era fundamental la integración regional. Por eso creo que viene de la mano ahora el tema de la cooperación, por eso se anunció el lanzamiento de esta agencia latinoamericana del espacio, que aún lamentablemente no ha superado el anuncio, o sea, no se han puesto a trabajar. Sí hay muy buena cooperación en materia espacial con Brasil, tenemos una serie de satélites que se llama la serie SARE, que está programado su finalización a lo largo de la década, o sea, entre 2020 y 2030, y eso se hace en conjunto con Brasil. Bolivia ha puesto en órbita su primer satélite hace poco, Paraguay también. Y bueno, Argentina está trabajando en el proyecto Tronador. Tronador 3 es un proyecto es una lanzadera espacial, que es lo único que nos falta para completar el ciclo espacial completo, o sea, para poder poner nuestros satélites en órbita. Entonces, si nosotros, perdón, No, ¿cuál sería el ciclo espacial completo? Porque el, hay algo que es clave, me encantó eso, dale. claro, el ciclo espacial completo es poder diseñar, fabricar
testear y lanzar nuestros propios satélites. Hoy en día podemos hacer todo. Los podemos diseñar y fabricar porque tenemos nuestras propias bases espaciales, tenemos la base espacial Teófilo Tabanera en Córdoba, tenemos la base espacial, el Centro Espacial Punta Indio, el CEPI, en la localidad de Pipinas, en la provincia de Buenos Aires, tenemos el Centro Espacial Manuel Belgrano, que está en construcción, en Coronel Rosales, otra localidad cerca, creo que de Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires. Tenemos estaciones terrenas para poder comandar los satélites y bajar a tierra y distribuir todos los datos que obtenemos de los satélites. Tenemos una estación terrena en Córdoba y una estación terrena en Tierra del Fuego. Cuanto más cercana a los polos, ya sea polo norte o polo sur, mejor calidad para recibir datos. Entonces nosotros que tenemos la ciudad más austral del mundo, como es Ushuaia, tener una estación terrena ahí es muy importante. Y bueno, el ciclo espacial sería ese. Nos falta poder lanzar nuestros propios satélites. En 2010, en Bariloche se construye SEATSA, que es una empresa estatal, SEATSA, Sociedad Anónima, que no recuerdo exactamente qué significa la sigla, pero es un centro para testear productos de alta complejidad tecnológica, entre ellos satélites. Es un acuerdo, es una empresa en donde ARSAT, INVAP y CONAE son tres empresas estatales que cooperan y bueno, tienen participación accionaria en esta empresa. Y bueno, eso nos sirve porque hay países de la región que diseñan sus satélites y que los vienen a testear acá. Obviamente les cobramos. Y siempre, esas empresas son siempre estatales. Hasta ahora es todo estatal. No, las grandes empresas, por así decirlo, ya te digo, ARSAT, Beng es vehículo espacial de nueva generación que se crea Beng es la empresa estatal que está diseñando nuestro propio lanzador, que es el Tronador 3. Es Sí. estatal. INVAP, que está en Río Negro, en Bariloche, es una empresa estatal de larga data que es reconocida internacionalmente, no solo en los últimos años ha participado en los proyectos AOCOM y ha diversificado su producción tecnológica, pero siempre fue conocida por su producción en el ámbito nuclear. Hemos exportado reactores nucleares de investigación a Australia, a Egipto. Hemos ganado licitaciones en varios lugares del mundo y la verdad que es una generadora de divisas esa empresa. Sí, sí, no. A ver, yo te lo pregunto porque una de las cosas que saco de esta conversación que estamos teniendo, de los datos que estás aportando, es que si nosotros invertimos en tecnología, ¿no? El derrame es como medio obvio en ese sentido, ¿no? O sea, el Estado empieza a mover la maquinaria, pero de repente surge, qué sé yo, una empresa de tecnología que te hace el software para el satélite. De repente sale una empresa que te fabrica la partecita que necesita el satélite y se empieza como a generar actividad privada nacional en ese sentido que permite tal vez el crecimiento no solo de la industria satelital y el desarrollo científico-tecnológico, sino que además se abre como un nicho nuevo de mercado en el sector privado. Tengo una pregunta que tiene que ver un poco tal vez con el personal de esos lugares, ¿no? A mí no me gusta el término mano de obra, pero bueno, es como universalmente se conoce, las personas que trabajan. Estamos hablando de personas altamente calificadas, ¿sí o no? En su mayoría sí, después como toda empresa tiene su parte administrativa, todo eso. Porque te pregunto, ¿hay algún tipo de plan, o al menos si no lo hay o si no tenés conocimiento, si vos recomendás, cuál es tu postura, algún tipo de plan, por ejemplo, de educación atado a este proyecto? Porque mira, te pongo un ejemplo, nosotros el otro día tuvimos una entrevista con una nutricionista para hablar de la ley de etiquetado frontal. Y la verdad que fue uno de los mejores programas que hicimos porque, nada, a la conclusión que llegamos es que sirven los octágonos negros, pero que también tiene que ir acompañado de una cierta educación ciudadana y social para que las personas sepan lo que se están metiendo en el cuerpo y que no crean que el octágono es el octágono nada más, ¿no? O hexágono, lo que sea. Acá te pregunto lo mismo, cuando uno habla y dice, no, mirá, si el Estado desarrolla la tecnología y demás, lo cual es un gran logro, tener un país que tiene satélites, que tiene industria tecnológica, que tiene ciencia, en esta época te
te diría fundamental para pasar, vos decís en vías de desarrollo, para pasar al desarrollo me parece fundamental. Entonces te pregunto, ¿hay algún plan atado a eso, un plan educacional, por ejemplo, no sé, qué sé yo, que se enseñe programación o que se enseñe tipo, o es algo que todavía está por verse? Y de ser así, ¿cuál es tu posición en eso? ¿Qué recomendás? Mirá, a grandes rasgos se ha implementado el programa Raíces, que son las siglas de la Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior. Es un programa que es una ley que se sancionó para repatriar científicos argentinos que se habían ido en épocas de crisis. Y se les otorgan un montón de facilidades. Entonces, en el periodo que va entre 2013 y 2015 se repatriaron más de 1000 científicos. Fue muy importante, eso es personal estratégico. También se ha creado la carrera, si no me equivoco, de Ingeniería Espacial en Córdoba. Eh, Ahí hay un instituto que se llama Mario Gulich, que es un instituto en donde se forman personal para operar en el área del sector espacial, digamos, muy incipiente aún, pero son avances, es un sector compuesto por muchos ingenieros, todo tipo de ingenieros. El GEMA de La Plata también es un instituto que participa en muchos proyectos. eh, Como te digo, hay una convergencia entre el sector estatal, el sector académico, el sector empresarial, el sector científico-tecnológico. O sea, se va generando una especie de sinergia que aglutina a todos los actores y cooperan entre sí. eh, pero es fundamental, sí, que haya nuevas carreras, que haya incentivo para que se forme personal, se lo capacite y se quede en el país. Porque muchas veces las condiciones salariales acá no son las mejores y se terminan yendo al norte. Y bueno, en Sí, o definitiva, Europa. sí. Claro. Yo, eh, no, yo conozco a dos biotecnólogos que se graduaron en la UNCI y se fueron a laburar a Alemania y ahora todo el estudio que hicieron acá en la UNCI lo están invirtiendo allá, o sea, están recibiendo, los alemanes están recibiendo el fruto de la educación que brindó acá la sí, Universidad de Quilmes, ¿no? sí. Mira, tengo una pregunta más para hacerte, Salvador, y después el cierre, ¿no? Porque ya estamos llegando a la etapa final del programa, lo cual no lo puedo creer. Cuando los programas son así de buenos, se pasan volando. Es una pregunta que me parece que tiene que ver con el tiempo en el que estamos. Vos justamente, es una de las, uno de los nombres perdón, una de las palabras que está en el nombre de tu centro donde vos investigás es coyuntura, ¿no? Estamos en un momento del país donde justamente, bueno, el presidente el otro día llamó, al menos hizo público como un llamado a la oposición para generar consensos y demás, y estamos necesitados de tal vez lo que se llaman políticas públicas, ¿no? Políticas públicas o políticas de Estado, mejor dicho, que atraviesen mandatos, que atraviesen el, el tiempo y los vaivenes políticos. Una de las cosas que vos mencionás en tu paper es que justamente, bueno, empieza con Menem, aumenta con Cristina, baja con Macri la inversión y de repente empieza a subir. Entonces, político que sube al poder, político que desfinancia o financia un sector, y eso hace que sea imposible, que sea inviable el progreso de algo si lo vamos a ir cortando cada vez que cambiamos de idea. Entonces, te pregunto, ¿es necesaria una política de Estado respecto de el desarrollo científico-tecnológico o es algo simplemente como de coyuntura? No, es fundamental. Precisamente acá me anoté que en el 2015, en noviembre de 2015, se sancionó la ley 27.208, que es la ley de desarrollo satelital, que estipula que la empresa creada en 2006, Arsat Sociedad Anónima, el 51% de esa empresa va a pertenecer siempre al Estado, que cualquier cambio en la composición accionaria de esa empresa estatal tiene que pasar por el Congreso. Entonces, es necesario el consenso, pero también es necesario legislar y resguardar los logros que se han alcanzado en un sector estratégico a través de la reglamentación jurídica, así como la reforma constitucional del 94 establece en la disposición transitoria primera de nuestra Constitución que el reclamo de soberanía argentino sobre Malvinas, Georgia del Sur e Islas del Atlántico Sur es imprescriptible y es irrenunciable. Bueno,
también tenemos que lograr estos consensos en cuestiones básicas para el desarrollo, que uno de esos es el sector científico-tecnológico, específicamente el sector espacial y el sector nuclear. Nosotros vemos que durante el macrismo se canceló la construcción del ARSAT-3, que estaba previsto en el Plan Espacial Nacional 2015-2030. Y se revisó ese plan, se le cambió el financiamiento, se le redujo el financiamiento. Luego la empresa ARSAT hubo, además de desfinanciamiento, hubo un endeudamiento de la empresa por parte de Rodrigo de Loredo, que hoy es candidato y ganó las elecciones en Córdoba. No solo que suspendió el ARSAT 3, sino que eh, se redujo la red de tendido de fibra óptica. Sí, yo justamente, ayer leí tu paper para trabajarlo hoy y en el programa de Carlos Pagni en La Nación Más comentaba que Macri había bajado el gasto público como un 8%. Y bueno, y no me puse a hacer cuentas porque no hay cuentas para hacer, pero estaba leyendo tu paper y después vi eso y dije, claro, bueno, ahora se entiende de dónde se recortó un poquito el gasto público, ¿no? Se bajó el gasto público, o sea, se bajó la inversión en desarrollo de ciencia y tecnología, que es algo que tal vez desde la esfera política dicen, bueno, esto lo bajamos y no se nota, pero a nivel progreso como sociedad es algo que en el largo plazo nos va a llevar a ser desarrollados, ¿no? Totalmente. A ver, está claro, se eliminó el Ministerio de Salud, o se le disminuyó el rango, como Se le quieran bajó el rango, llamarlo, sí. se le bajó el rango, se le bajó el rango al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al de Trabajo, o sea, no eran los intereses de la gestión anterior. Bueno, por eso justamente te pregunto, ¿es necesario políticas de Estado que atraviesen Totalmente. gobierno? Porque, Sí, a ver, no está bien que un gobierno base toda su gestión en ciencia y tecnología, como tampoco está bien que un gobierno diga no hay más ciencia y tecnología. O sea, tiene que haber un equilibrio en el cual, porque a fin de cuentas nos beneficia a todos. Y mirá, nos quedan nada más que 6 minutos. Quiero hacer yo una reflexión, pero la verdad que prefiero que la hagas vos, que sos el que sabe del tema. Hacenos una reflexión final de este tema, 2, 3 minutitos de por qué es importante hablar del sector espacial argentino, por qué es importante que la ciudadanía conozca tu investigación y se interese en el desarrollo de la ciencia y tecnología. es importante para el desarrollo nacional, es importante la divulgación de este tipo de conocimientos porque podemos legislar, podemos tener un Estado presente, podemos invertir en ciencia y tecnología, pero si la sociedad misma no se concientiza y sabe en qué se invierte y en qué no, y para qué sirve y por qué no, nos van a quitar el Ministerio de Ciencia y Tecnología o nos van a reducir la inversión en el sector y nadie va a decir nada. O sea, es la sociedad la que tiene que ser de alguna manera la garante de la inversión y del desarrollo de un sector estratégico para el desarrollo nacional, que es lo que yo dije. Genera diversificación de la matriz productiva, genera mano de obra genuina, genera diversificación de nuestras exportaciones, genera ingresos de divisas. Es fundamental para salir del desarrollo, para eh, dejar de ser un país exportador de alimentos y exportar servicios Sin de duda, alta tecnología. sin duda, dejar de ser el granero del mundo, ¿no? Porque ya cansa. Estamos en el 2021 donde Elon Musk gana millones y millones de dólares mandando cosas al espacio, ¿no? Y nosotros seguimos mandando soja, cruzando lo mismo que hacíamos en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, lo seguimos haciendo 70 años más tarde. No, Es que sí, además, Martín, perdón, es inviable porque un país, si uno analiza cualquier país del tamaño de Argentina en términos geográficos y en términos demográficos, un país que esté desarrollado, comparado con Argentina, en las mismas condiciones, no se desarrolló sin una industria. O sea, claro. ninguno se desarrolló exportando materia prima. Si vos Es me que no, decís es Uruguay, que no te Paraguay, desarrollás exportando materia prima, porque ahí está el tema, no, exportás materia prima, no generás una industria que produzca productos industrializados, valga la redundancia, y que le claro, agreguen valor, porque vos qué hacés, vos vendés la vaca y el valor agregado lo ponen en el lugar que llega donde hacen el producto que sale de la vaca, para ser básico, ¿no? totalmente. Totalmente. Y si nos comparamos con un país de la región más chico como Uruguay, bueno, y a Uruguay tal vez le conviene la estructura económica de la sociedad uruguaya, a lo mejor le es viable ser un exportador de soja, carne, trigo y maíz, porque son 3,5 millones de habitantes Claro. hace Son la décadas provincia de Buenos Aires, claro.
La ciudad, perdón. Claro, la ciudad. Y bueno, Argentina es más grande y necesita una economía más diversa, con mayor producción de valor agregado. Y bueno, es importante también concientizarse de la Escuela de Pensamiento Latinoamericana en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, que uno de sus fundadores fue un físico argentino, Jorge Sábato, en la década del 60, del 70, Amílcar Herrera, un montón de científicos, Gregorio Klimovsky, matemático. Ahí está la base teórica de este grupo de científicos que quería producir productos tecnológicos para aplicarlos a su sociedad, soluciones tecnológicas propias. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar de importar soluciones y teorías de afuera y desarrollar nuestras propias. Eso, con eso me gustaría quedarme, Salvador. Me parece que diste ahí en la mejor síntesis de todo este programa soluciones tecnológicas propias. No, es clave, fundamental. Hashtag soluciones tecnológicas propias. La idea es esa, para salir del subdesarrollo necesitamos desarrollar tecnología. Es redundante, pero es así. El mundo va en una dirección y nosotros tenemos que ir en esa dirección. Hay que dejar de quedarse estancado en el pasado. Y me parece que investigadores como vos, Salvador, y trabajos como este son los que hacen que de a poquito, muy de a poquito, porque vos lo sabemos todos acá en el equipo, los procesos llevan tiempo, no son de un día para el otro. Y hablando de tiempo, me gustaría tomarme 30 segundos para saludar a una persona, pero mirá, recontra especial para mí, que si sabe de tiempo, mi abuela hoy cumple 81 años y nos está escuchando felizmente desde nuestra casa. Así que feliz cumpleaños, abuela, felices 81 y que los 82 te reciban con otro satélite en el espacio. Pero bueno, nada, Salvador, me gustaría agradecerte por este tiempo que nos brindás, especialmente por la difusión de tu paper, que lo leímos todos en el equipo. Gonzalo, también te quiero agradecer a vos por tus aportes constantes en este laburo. Y bueno, Salvador, me gustaría contar con vos en próximos encuentros, próximos programas, para hablar de estas temáticas, ¿no? que son súper interesantes y mira, soluciones tecnológicas propias. Es hora de que Latinoamérica, que Argentina empiece a buscar la tecnología hacia adentro y deje de importarla. Y empecemos tal vez a generar un camino más próspero, con mentes más brillantes y dejar de que se nos vayan los científicos y que empiecen a potenciar al país. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por leer el informe, por el espacio y por divulgar, que básicamente eso es lo más importante, producir contenido, pero también divulgarlo, porque si no llega... Exactamente, la ciencia si no llega a la sociedad no sirve de nada. Dicho eso, busquemos soluciones tecnológicas propias, sigamos adelante. Mañana tenemos un programón con Silvia Ortiz para hablar de tradiciones del mundo. Nos va a acompañar también Gonzalo Mastoy. Será hasta mañana en Voces in the House. Enrique, cerralo cuando quieras. Nos vemos. Muchas gracias.